Buenas tardes, compañeros de física. El día de hoy vamos a presentar 3 ejercicios relacionados con la cinemática, la dinámica y la estática. Los ejercicios que vamos a resolver a continuación son tomados del libro Física para Ciencias e Ingenieros, sexta edición. Problema 1. Para resolver ese problema, primero vamos a identificar los datos. Como ya sabemos, la velocidad inicial es 632 millas por hora y el tiempo va a ser 1,4 segundos. La velocidad final va a ser 0, ya que en el problema mencionan que el trineo se detuvo. Además, vamos a convertir los 632 millas por hora a metros por segundo, dado que el tiempo está dado en segundos. Ahora vamos a hallar la aceleración. Para ello es importante tener en cuenta los datos conocidos del problema. Conocemos la velocidad final, la velocidad inicial y también el tiempo. Es por ello que la fórmula más adecuada es la que se muestra en pantalla. Luego vamos a reemplazar los datos que conocemos y despejamos por último la aceleración. Por último vamos a hallar la distancia. Para ello nuevamente revisamos cuáles datos tenemos conocidos. Es por ello que la fórmula más adecuada es la que se presenta en pantalla. Luego reemplazamos los datos que conocemos y así obtenemos la distancia. Problema 2. Primero identificamos los datos del problema. Adicionalmente en pantalla pueden observar una representación gráfica de la situación. El segundo paso es determinar la aceleración del bloque. Para ello vamos a realizar la sumatoria de las fuerzas en X. Recordemos que como el plano está inclinado, tenemos que elegir la componente del peso en X. Eso resulta ser masa por gravedad por el seno del ángulo. Además, la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, dado que el cuerpo está en movimiento. El bloque se encuentra a una altura h sobre la mesa y el plano tiene una inclinación θ. Así que para determinar la distancia de que recorre el bloque usaremos la identidad trigonométrica seno de θ igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Así obtenemos lo que se muestra en pantalla. Al hallar la distancia en el paso anterior, obtenemos ya todos los datos conocidos que nos exige la fórmula que se muestra en pantalla. Recordemos que la velocidad inicial del bloque es 0, puesto que este se encontraba en reposo. Reemplazando todos los datos obtenemos la velocidad final que llevaba el bloque al salir del plano inclinado. Recordemos que la velocidad final con la que sale el bloque del plano inclinado es la velocidad inicial del bloque cuando realice el movimiento semiparabólico. Vamos a determinar el tiempo en el que el bloque sale de la mesa y llega al suelo. Para eso usaremos la fórmula de posición respecto al tiempo en el eje Y. Observemos que al reemplazar los datos obtenemos una ecuación cuadrática. Al resolver la ecuación cuadrática obtenemos que el tiempo es igual a 0,49 segundos. Luego vamos a usar la fórmula de posición respecto al tiempo en el eje X. Reemplazamos el tiempo que encontramos anteriormente y finalmente despejamos r, que corresponde a la distancia. El quinto paso es hallar el tiempo transcurrido desde que se soltó el bloque en el plano inclinado hasta que cae al suelo. Para ello vamos a usar la fórmula que se muestra en pantalla. Luego tenemos que hallar el tiempo que tarda en caer de la mesa al suelo. Recordemos que este tiempo lo hallamos en el paso 4. Finalmente, el tiempo total será la suma de los dos tiempos mencionados anteriormente. Así determinamos que el tiempo total equivale a 1,13 segundos. El sexto paso consiste en determinar si la masa afecta a los cálculos realizados hasta el momento. Si observamos detenidamente los pasos anteriores, en el único paso en que aparece la masa es en el primer paso. Al revisarlo detenidamente, nos damos cuenta que evidentemente la masa no afecta a los cálculos. Problema 3. El primer paso es identificar los datos del problema, como se muestra en pantalla. El segundo paso es hallar las fuerzas que actúan sobre el puente. Para ello empezaremos por hallar la suma de las fuerzas en Y. Posteriormente reemplazamos los datos conocidos del problema, que en este caso son el peso del carro y el peso del puente.
Adicionalmente hallamos la suma de los torques. Así encontramos la fuerza sobre el puente en el punto B. Finalmente reemplazamos el valor encontrado para encontrar la fuerza sobre el puente en el punto A.